Hay un tipo de cansancio que no se nota en los ojos. Se esconde detrás de sonrisas rápidas, de todo bien automáticos, de mensajes respondidos tarde. Es el cansancio de sostenerte cuando por dentro sientes que algo se está aflojando. Carla iba manejando con las manos tensas en el volante. La ciudad seguía viva, llena de luces y prisa, pero ella sentía el mundo en silencio. El teléfono vibraba en el asiento en pendientes números. Urge, para hoy. Y debajo de todo eso, otra alarma en la sensación de que si soltaba el control un segundo, se le iba a derrumbar la vida. En el semáforo se le quebró la respiración. No fue un llanto completo. Fue peor en ese nudo que se queda atorado y no te deja ni llorar ni hablar. Miró el tablero, admiró sus manos y pensó, no puedo con otro día así. Buscó algo en la guantera para distraerse y tocó un librito pequeño, gastado, con las esquinas dobladas, en la Biblia de su abuelo, la misma que olía a café y a papel viejo, la misma que Carla había guardado para después desde hacía años. La abrió sin plan, como quien abre una puerta solo para tomar aire, y cayó en Juan 14. No fue como leer, fue como si alguien se sentara a su lado y sin levantar la voz, dijeran te entiendo, como si esas palabras hubieran estado esperándola, justo en ese cruce entre el ruido de afuera y el temblor de adentro. Hay capítulos que se sienten como información, y hay capítulos que se sienten como una mano. Juan 14 es eso, un refugio en forma de frases, un lugar donde Jesús no discute ni grita, habla a gente que está a punto de quebrarse, gente con preguntas, con miedo al mañana, con el corazón en la garganta. Y si hoy tú también vienes así, este mensaje es para ti. Si este tipo de historias te hablan y quieres seguir este recorrido conmigo, suscríbete ahora. Lo que viene puede devolverte el aire. Quédate. Lo primero que Jesús hace es bajar el volumen del miedo y subir la esperanza, porque aquí empieza con una orden que suena simple, pero es una batalla. No dejes que tu corazón se vuelva casa del tormento. No permitas que la ansiedad se instale como inquilina permanente. No entregues tu centro al pánico. Carla leyó despacio y sintió algo extraño. No se le resolvió el problema, pero se le aflojó el pecho, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera sola con su carga. Y entonces entendió que este capítulo tiene 7 promesas que sostienen cuando todo tiembla. 7 frases que no son teoría, son un camino para volver a respirar. Hoy vamos a recorrerlas como quien recorre una casa oscura con una lámpara encendida, una puerta a la vez. Y en la primera, Jesús dice algo que va directo al punto exacto donde más te duele. No dejes que tu corazón se turbe. Y no lo dice para apagar tus emociones, sino para protegerlas, porque el miedo se filtra, se acomoda y termina hablando por ti. En la siguiente parte, vamos a entrar a esa primera promesa y descubrir cómo se guarda un corazón cuando todo alrededor exige colapsar ahora. Carla se quedó estacionada frente a su edificio, con el motor apagado. La calle seguía igual, pero dentro de ella algo había cambiado por primera vez en semanas. El miedo tenía un nombre. No era estrés, no era cansancio, era temor a perder el control y a descubrir que sin control no quedaba nada. Volvió a leer la primera frase, como quien repite una contraseña para abrir una puerta. No se turbe su corazón. Esa línea no es regaño, es rescate. Jesús la dijo en una noche densa, cuando sus amigos presentían que venía una sacudida y no entendían por qué. Y lo primero que él hace no es dar explicaciones largas, hace algo más humano. Protege el centro, porque el corazón, cuando se turba, se llena de voces. Una dicen vas a caer. Otra, a nadie te va a sostener. Otra, si no lo resuelves ya, todo se va a romper. Y de pronto tu mente corre, tu pecho aprieta, tu respiración se vuelve corta, y tu fe se reduce a una frase repetida sin fuerza. Carla conocía esa espiral. La había vivido en juntas, en tráficos,
En madrugadas, la había vivido cuando su mamá decía, solo necesito que estés bien. Y ella respondía, sí, sin creerlo. La había vivido el día que el doctor habló rápido y ella entendió una sola palabra insertada en ver. Desde entonces, su alma aprendió a estar lista para lo peor, como si eso la protegiera. Pero Juan 14 no le pedía estar lista para lo peor, le pedía guardarse del tormento. No se turbe tu corazón. Significa, no le des permiso al miedo de instalarse. No le regales la llave de tu casa interior. No dejes que el pánico se convierta en tu narrador. Carla cerró los ojos y se dio cuenta de algo incómodo. Llevaba meses respirando como si estuviera corriendo, aunque estuviera sentada, y entendió por qué Jesús empieza así en la tormenta real. No siempre es lo que pasa afuera, es lo que se queda viviendo adentro. En ese instante, hizo algo simple. Tomó aire lento y susurró, aquí estoy. No sé cómo, pero aquí estoy. No fue una oración bonita, fue una rendición pequeña. Y entonces recordó a su abuelo. Él no tenía respuestas para todo, pero tenía una calma rara. Cuando Carla le preguntó por qué podía estar tranquilo, él decía, no es que no haya problemas, es que no viven en mi corazón. Esa noche, Carla hizo una lista mental de lo que le estaba robando la paz: el miedo a fallar, el miedo a decepcionar, el miedo a quedarse sola, el miedo a un mañana que no controla, y uno por uno los puso en manos abiertas, como quien suelta piedras. No se turbe tu corazón, no porque todo se arregle en un instante, sino porque Jesús se queda en el instante contigo. Y cuando Él está, el temor pierde autoridad. Entre las páginas, encontró un separador viejo. Decían, cuando todo tiemble, recuerda esto: en la casa del Padre tiene espacio para ti. Carla tragó saliva. Volvió a leer en la siguiente parte. Jesús levanta la mirada de la tierra y hace una promesa que cambia el peso del futuro. No hay un hogar preparado, y no estás caminando hacia un vacío. Carla subió a su departamento sin encender todas las luces. No por ajoro, por costumbre, como si la penumbra combinara mejor con lo que sentía. Dejó las llaves, hizo el bolso y se quedó de pie, escuchando el sonido más raro de todos, en su propia casa vacía. Abrió la Biblia otra vez, y la promesa cayó como una manta sobre los hombros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Jesús no dijo quizá, no dijo a lo mejor, lo dijo como quien firma un documento con el cielo. Ahí, lugar ahí, espacio. Hey ho. Carla se dio cuenta de lo que más la había roto en los últimos años. No era el trabajo, ni los pendientes, ni la prisa. Era sentir que todo era provisional, que cualquier cosa buena podía desaparecer, que la seguridad era un lujo no andarrecho. Y cuando uno vive así, el alma se queda en guardia, incluso en días tranquilos. Por eso esta frase es tan fuerte. No habla solo del futuro, habla de pertenencia. Hay un hogar preparado, y tú perteneces. La palabra moradas le sonó distinta. No era un hotel para una noche, no era un cuarto prestado. Era casa, lugar donde no tienes que demostrar, ni sostener, ni fingir. Lugar donde nadie te apura, donde nadie te mide, donde la paz no es frágil. Carla imaginó a Jesús diciendo: no estás avanzando hacia un final oscuro, estás caminando hacia un lugar pensado para ti. Y por primera vez, el futuro dejó de sentirse como un abismo y empezó a sentirse como una puerta. Se sentó en el suelo, junto al sillón, como cuando era niña. Recordó otra escena a su abuelo, arreglando una silla vieja, lijando, limpiando, con paciencia. Ella le preguntó por qué perdía tiempo en eso. Él sonrió y dijo: porque cuando amas, preparas, y lo preparas. Bien, ahora entendía. Voy a preparar lugar. No es una frase bonita, es el estilo del amor personal, intencional, cuidadoso. Y entonces, sin que lo esperara, a Carla se le formó una pregunta: si hay un hogar preparado para mí, ¿por qué me siento tan lejos de casa aquí?
La respuesta no llegó como trueno, llegó como dirección, quizá porque has convertido este mundo en tu único techo, y cuando el techo es frágil, el corazón se turba. Jesús levantó la mirada de sus discípulos hacia algo más alto, no para negar el dolor, sino para quitarle el dominio, porque cuando recuerdas que tu historia no está atrapada en lo inmediato, los problemas se vuelven más pequeños y la esperanza más grande. Carla respiró, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en belleza sin miedo, en una paz que no se rompe, un lugar donde la culpa no persigue, donde la vergüenza no manda, donde el cansancio por fin descansa. Pero había otra duda, más práctica, más urgente. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo camino cuando no sé por dónde? Miró por la ventana. Los faros parecían estrellas caídas. Dime la ruta, pensó. Y como si el texto fuera un GPS del alma, la respuesta llegó. Y justo en ese punto, Juan 14 responde, con la frase que divide la oscuridad en dos, en yo soy el camino, la verdad y la vida. Carla había pasado años coleccionando caminos, libretas de productividad, podcast de motivación, rutinas nuevas cada lunes, frases pegadas en el refri. Todo servía un rato, hasta que la ansiedad encontraba una rendija y volvía a entrar. Por eso, cuando leyó Yo soy el camino, la verdad y la vida, sintió algo que casi le dio coraje, porque no era una técnica, no, era un consejo, era una persona hablando como si supiera exactamente dónde se pierden los humanos. Yo soy el camino. Carla pensó en todas las veces que se había sentido sin dirección, aún estando ocupada. A veces el extravío no es quedarte sin opciones, es tener demasiadas, y ninguna te da paz. El corazón se vuelve un laberinto con luces encendidas, pero sin salida. Yo soy la verdad. Esa palabra le golpeó otra zona a la identidad. Carla era la que resuelve, la fuerte, la que no se quiebra, y sin darse cuenta, había convertido esos títulos en una jaula. Si un día no podía, sentía culpa. Si un día se cansaba, se avergonzaba. Si un día pedía ayuda, se sentía menos. Jesús no discute con tu máscara, la atraviesa. Te dicen tu valor no depende de tu rendimiento. Tu nombre no lo define tu presión. Tu esencia no la dicta tu miedo. Yo soy la vida. No solo existirán, no solo aguantar, vida que se siente por dentro, como agua fresca cuando llevas tiempo seco. Carla leyó esa frase y reconoció lo que le faltaba, no energía, sino sentido. No más horas, sino un centro. Se levantó del suelo y caminó a la cocina. Iba a servirse agua y el celular vibró otra vez. Un mensaje del trabajo. Cayó el sistema. Necesitamos que entres ya. Ahí estaba la prueba. Su viejo camino correr, arreglar, cargar, salvar el día. Su nuevo camino confiar sin dejar de actuar, pero sin entregar el alma como moneda. Carla miró la Biblia abierta, miró la pantalla y dijo en voz baja: sí, tú eres el camino. Enséñame a caminar sin perderme. Tomó el teléfono y respondió: entro en 15, estoy en casa. Respiro y lo reviso con calma. Fue una frase simple, pero en su mundo interno fue una rebelión. Se sentó frente a la computadora, trabajó, pero algo era distinto. No iba con el látigo interno, iba con presencia. Cada vez que la ansiedad subía, repetía: camino, verdad, vida, como 3 clavos que sostienen una pared. A medianoche, el sistema volvió. Los mensajes se apagaron y Carla se quedó mirando sus manos. Note. La pantalla en negro le devolvió su reflejo, ojeras, hombros caídos, pero una mirada más suave. No estoy sola aquí, pensó y se le aflojó la mandíbula. Entonces llegó el giro más inesperado. Se dio cuenta de que la paz no había venido porque todo salió bien, sino porque alguien la estaba guiando por dentro mientras todo pasaba. Y ahí apareció otra pregunta, profunda y antigua. ¿Cómo es Dios en realidad?
Es exigente como mis miedos, o cercano como esta paz. En Juan 14, Jesús responde sin rodeos. Le dice a Felipe y te lo dice a ti, Anel, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Carla leyó esa frase y sintió que le tocaban una herida antigua, porque su idea de padre venía mezclada con exigencia, con silencios largos, con amor que se demostraba solo cuando todo estaba perfecto. Su papá era un hombre correcto, trabajador, de esos que aman a su manera. No gritaba "Ann", pero tampoco abrazaba. Cuando Carla sacaba buenas notas, asentía. Cuando se equivocaba, se quedaba callado. El silencio con el tiempo se volvió un juez. Por eso, sin notarlo, Carla había imaginado a Dios parecido, serio, distante, fácil de decepcionar. Un padre que te observa desde lejos, con una libreta marcando faltas. Hasta que Jesús dice: "Admírame a mí. Mira cómo trato al cansado. Mira cómo hablo con el que se siente afuera. Mira cómo levanto al que está en el suelo. Mira cómo toco lo que otros evitan. Mira cómo perdono sin humillar. Mira cómo doy descanso en vez de peso". Carla cerró los ojos e imaginó a Jesús inclinándose, no por debilidad, sino por amor. Un Dios que se agacha para levantar, que no aplasta, que no compite, que no te deja solo con tu vergüenza. Un Padre que no te suelta hoy. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Ande pronto. La fe dejó de ser un examen y se volvió una relación. Carla entendió algo simple y enorme en Dios. No estaba esperando que ella se compusiera para acercarse. Ya estaba cerca, desde siempre, pero ella lo había visto con lentes equivocados. Y justo cuando ese pensamiento le aflojaba el pecho, sonó el teléfono. Era su papá. No porque no lo quisiera, sino porque hablar con él era volver al lugar donde siempre intentaba demostrar. Ann contestó. ¿Estás despierta?, preguntó él en sí. ¿Todo bien? Hubo una pausa, y luego, una frase rara. Torpe, humana ante. Escucho cansada desde hace tiempo, no sé cómo ayudarte. Pero, quería decirte que estoy aquí. Ann Carla se quedó muda. El corazón, ese que llevaba años en guardia, no supo qué hacer. Y sin querer, la imagen se acomodó. Quizá el amor no siempre llega con discursos. A veces llega con una presencia que se queda. Después de colgar, Carla volvió a Juan 14 y entendió por qué Jesús se atreve a revelar al Padre. Porque el Padre no es una amenaza, es refugio. Y eso cambia todo. Si el Padre es como Jesús, entonces no necesitas esconderte, no necesitas fingir fuerza, no necesitas limpiar tu vida para merecer su mirada. Puedes venir tal como estás. Carla apoyó la frente en la mesa y por primera vez habló con Dios sin formalidades. Si eres así, entonces quiero conocerte de verdad. Esa oración no tuvo música, no tuvo escena perfecta, pero tuvo algo mejor en sinceridad. Y Juan 14, como si estuviera diseñado para ese momento, le ofreció la siguiente llave: pidan en mi nombre. No como una frase mágica, sino como una invitación a acercarte con confianza, con respaldo, con hogar. En la siguiente parte, Carla va a descubrir que sus palabras no caen al vacío, y que Jesús no promete distancia, promete compañía. Carla subrayó con el dedo una frase que antes le parecía distante: pidan en mi nombre. Se quedó mirando esas palabras como quien mira una puerta que siempre estuvo ahí, pero nunca se animó a tocar, porque Carla oraba. Sí, pero oraba con el tono de quien pide permiso, con cautela, con miedo a molestar, como si el cielo estuviera ocupado y ella fuera una interrupción. Pero Jesús no habla así. Jesús dice: pide en mi nombre. En otras palabras, acércate con mi respaldo, entra con mi autoridad, habla desde mi amor. Eso no es una fórmula, es identidad. Carla cerró la Biblia y por primera vez no ensayó una oración bonita. Hizo algo más valiente, fue honesta. Jesús,
No sé cómo pedir, no sé qué va a pasar con mi trabajo, con mi familia, conmigo, pero si tu nombre abre camino, aquí está mi vida. Haz lo que tengas que hacer, pero no me dejes sola en esto, Ann. En cuanto lo dijo, el teléfono volvió a sonar. Era su mamá, con la voz quebrada. Carla, me siento muy rara. Me asusté en el miedo. Intentó entrar como antes en rápido, con imágenes terribles, con la urgencia de controlarlo todo. Carla sintió el pecho apretarse, y ahí recordó: no dejes que tu corazón se turbe. Respiró y contestó con calma que no era suya. Mamá, te escucho. Estoy contigo, Ann. Vamos paso a paso. ¿Dónde estás? Estás sentada. Mientras hablaba, Carla sintió dirección Ann, una claridad interna sobre el siguiente paso. Ann pidió en su nombre, y el pánico no la gobernó. Carla pidió ayuda a una vecina, coordinó un traslado, acompañó por teléfono todo el proceso. No fue magic. Fue real, Ann. Fue humano, pero algo se sostuvo por dentro. Una firmeza suave, como si alguien estuviera sosteniendo el timón. Cuando por fin su mamá le dijo: «Ya estoy mejor», Carla se sentó en el piso otra vez, agotada. Y entonces leyó la promesa que sigue. La más tierna de todas: no los dejaré huérfanos. Esa palabra, huérfanos, le tocó lo que ella no admitía. Ann se había sentido sola, incluso rodeada. Sola en sus decisiones, sola en su presión, sola en sus noches, sola en el ruido de su mente. Jesús no la regaña por sentirse así. Ann le promete compañía. Vendré a ustedes. Y lo hace de una manera que no depende de sensaciones intensas. Ann lo hace por su espíritu. Ann presencia que guía, consuelo que no hace discurso, fuerza que llega cuando tú ya no tienes. Carla entendió algo. Sí, el espíritu vive cerca. Entonces la soledad no tiene la última palabra. ¿Puedes sentirla? Sí, pero no es tu destino, no es tu identidad, no es tu final. Esa noche, antes de dormir, Carla puso la Biblia en su buró como quien deja una luz encendida, y susurró: «Ann, no soy huérfana. Ann, no estoy sola. Enséñame a escuchar». Y mientras el mundo seguía afuera, algo adentro se acomodó, como si, por primera vez, su corazón tuviera compañía constante. La paz no sería un premio, sería un regalo para hoy. En la siguiente parte, Jesús cierra el capítulo con la promesa que hace temblar a la ansiedad. «A mi paz les doy». Una paz que no depende de que todo salga perfecto. Al amanecer, Carla despertó con una sorpresa. El problema no había desaparecido, pero el nudo en el pecho ya no mandaba. Seguían pendientes, seguían llamadas, seguían preguntas, y aún así, por dentro había espacio para respirar. Abrió Juan 14, como quien abre una ventana, y llegó a la promesa final: «A mi paz les doy». Jesús no ofrece una paz frágil, de esas que duran hasta que entra una noticia o se rompe un plan. Él ofrece su paz, a la que permanece cuando el día se complica, la que sostiene cuando la mente quiere correr, la que se queda cuando el control se va. Carla entendió algo decisivo. La paz no es un escenario perfecto. La paz es una presencia firme en medio del escenario real. «Mi paz», dijo Jesús, como si te entregara algo suyo, no algo que tú tienes que fabricar, como si pusiera un ancla dentro de ti para cuando las olas suban. Y entonces repite la frase que abre el capítulo, cerrando el círculo: «Ann, no se turbe su corazón, ni tenga miedo». Carla se levantó, hizo café, y por primera vez en meses no tomó el teléfono en automático. Se lo dio a su mañana con calma. Miró la luz entrar por la ventana, y en esa luz vio su vida no perfecta, pero acompañada. Decidió ir a ver a su mamá. En el camino, el tráfico estaba igual, los claxones igual, la prisa igual, pero Carla no iba igual. Cuando la ansiedad intentó subir, ella respondió con una frase simple: «Su paz es mía», y el ruido bajó. En casa de su mamá, no llegó con soluciones grandiosas. Llegó con presencia, se sentó,
tomó su mano y escuchó. Y mientras escuchaba, se dio cuenta de que el milagro de ese capítulo no es solo prometer un futuro, es devolverte el presente. Antes de Hearth, su mamá le preguntó: ¿qué te pasó? Te siento distinta. Carla pensó en todo Ann, el volante apretado, la respiración rota, el separador viejo, la frase que la sostuvo, y respondió: Ann, no sé explicarlo, pero ya no siento que camino sola. De regreso, su papá mandó un mensaje corto: en cuando puedas, ven a comer. Me gustaría verte. Ann Carla sonrió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo se estaba sanando. Esa noche, Carla volvió a la Biblia y encontró al final del separador una línea que nunca había visto. A la paz no llega cuando controlas todo, llega cuando te dejas sostener. Carla repasó en voz baja las 7 puertas que había cruzado. Ann, un corazón guardado, un hogar preparado, un camino vivo, un padre revelado, una oración con respaldo, una compañía constante, una paz que no se negocia. Y entendió que Juan 14 no es teoría para templos, es oxígeno para días comunes. Cuando el miedo vuelva, ella ya sabe dónde poner el peso, y si tú estás al límite, toma esta promesa y respira hoy, ya. Si esta historia te habló, suscríbete ahora y acompáñame en los próximos relatos. Guarda Juan 14 cerca, y cuando el corazón se turbe, vuelven ahí. Te espera una voz que no se va, porque esa es la verdad final. No estás olvidado. No eres huérfano. No estás a la deriva. Estás sostenido, y su paz hoy también es para ti.